Recuerden que la unidad de servicio Sofía está compartiendo la lectura del libro Preguntas y Respuestas Rosacruces, de editorial Amorco. Seguimos porque nos gana el tiempo y son muchas preguntas y el tema es bastante complejo para no estarlo escuchando y leyendo. ¿Es posible que los pensamientos de los malvados forjen tales potencias o energía que sean capaces de asolar tierras, destruir propiedades y matar personas? En un libro titulado Reino de los Muertos Vivientes, se dice que los violentos ciclones están constituidos por las malignas fuerzas de los siniestros pensamientos humanos que se convierten en demoníacas y destructoras entidades de devastador poder. ¿Esto es verdad? La idea entresacada del citado libro es absolutamente contrario a todo sensible y racional pensamiento místico. Vientos tempestuosos, ciclones, huracanes, truenos y rayos y otras semejantes manifestaciones de la naturaleza con resultados buenos o malos son parte del creador proceso evolutivo de Dios. En la primitiva formación de nuestro planeta ocurrieron indudablemente profundos trastornos de tierra y agua en forma de violentas tempestades, terremotos y otras manifestaciones cuyo resultado fue la formación de continentes, montañas, valles, lagos, ríos y mares. Pudo haberse extinguido parte de la vida animal y cambiar su naturaleza otras formas de seres vivientes, pero todas acabada en bien. Toda tormenta que se desencadena y todo cataclismo que sobreviene y que al hombre le parece destructivo es parte del proceso de reconstrucción. Solo por intolerancia, ignorancia o irracional pensamiento puede el hombre sacar la consecuencia de que estas cosas son malas. En cuanto a que los siniestros pensamientos emitidos por gentes malvadas o entidades malignas afecten a la tierra y sus elementos o a los seres humanos y sus vidas, es una supersticiosa idea subsistente desde la época en que la ignorancia de los hombres creía que todo cuanto les disgustaba o perturbaba la paz individual o era contrario a las condiciones por ellos deseadas, procedía de los demonios o de gentes malvadas de la tierra o de malignas potestades espirituales. Todo cuanto sucede es para bien, todo es para nuestro final beneficio y la gloria de Dios, no porque nos veamos trastornados en nuestros planes, conturbados en nuestra pacífica tranquilidad o despertados de nuestro sopor en la concupiscencia por la acción de las fuerzas de la naturaleza, hemos de creer individual o colectivamente que es justo nuestro concepto del bien y del mal. El verdadero místico no cree que porque él individualmente y en apariencia experimente pérdidas o sufrimientos a causa de una ley sobrenatural, haya de ser mala esta ley o que su manifestación sea maligna. Lo que uno pierde u otro gana, lo que es sufrimiento para uno es goce para otro. Si la causa de estas cosas es una causa natural dirigida por la benévola, misericordiosa y omnímodamente del Creador de todas las cosas, ¿qué posición toman los Rosacruces respecto de la doctrina cristiana?
colectivamente como organización internacional compuesta de miembros pertenecientes a diversas denominaciones religiosas. La orden se mantiene neutral respecto de todas las creencias religiosas. Desde luego que nada hay en las verdaderas enseñanzas rosacruces que conturbe la ortodoxia de un devoto cristiano, como tampoco hay nada capaz de disgustar a un judío o a un musulmán. Las verdaderas enseñanzas rosacruces pueden estudiarse, completarse, asimilarse y practicarse sin menoscabo de las creencias religiosas de nadie. Millares de estudiantes de muchas enseñanzas han afirmado que la continua referencia a los principios divinos y a la exposición de muchas ideas contenidas en la Biblia ha movido a los estudiantes a leer más frecuentemente las escrituras sagradas de su respectiva denominación religiosa, con preferencia a otras lecturas. ¿Por qué algunos autores de libros llamados Rosacruces presentan las enseñanzas Rosacruces como una versión del misticismo cristiano? Por la misma razón que varios cultos y movimientos religiosos, particularmente en los Estados Unidos, emplean en su obra algunos términos cristianos. Siempre que los propagadores de una nueva forma de filosofía desean llamar la atención y conseguir un gran número de prosélitos en los Estados Unidos, dan a su obra forma de religión y generalmente le atribuyen el carácter de revelación de los principios cristianos, con lo que tienen asegurado un lucrativo negocio. Las enseñanzas rosacruces no adolecen de este mal y los libros y folletos que se titulan Rosacruces y exponen una especie de misticismo basado en alguna interpretación personal no son en modo alguno verdaderamente Rosacruces, sino que su objeto es atraerse cristianos sin darle las importantes y valiosas enseñanzas de la Orden Rosacruz. ¿Puede un cristiano rigurosamente ortodoxo pertenecer a la Orden Rosacruz sin comprometer su posición en la Iglesia cristiana? Los cristianos ortodoxos de la más devota índole pueden pertenecer consecuentemente a la Orden Rosacruz y estudiar y seguir sus enseñanzas con sumo beneficio de su conducta y de sus personales asuntos, de la propia suerte que pudieran estudiar jurisprudencia, música, química, sin comprometer su posición en la Iglesia cristiana. Nuestra documentación nos dice que no solo hay en la Orden Rosacruz tantos cristianos como miembros pueda haber de otras denominaciones religiosas, sino que también figuran en ella y aún desempeñan cargos ilustres, teólogos y eminentes representantes de la Iglesia cristiana, algunos de los cuales han escrito bastante acerca de las enseñanzas rosacruces y otros han expuesto los principios rosacruces en los oficios religiosos. Si los rosacruces no enseñan nada contrario a la doctrina de la Iglesia cristiana ni de ninguna otra iglesia, ¿por qué dice la orden que posee nuevo conocimiento? Las enseñanzas rosacruces tratan de las cosas prácticas de la vida y si abarcan los divinos principios es porque explican al hombre
la operación de las leyes naturales. Si bien es verdad que las enseñanzas rosacruces no contradicen ninguna afirmación bíblica, esto no significa que no contengan nuevo conocimiento que no se encuentra en la Biblia ni en ninguna otra escritura sagrada. En las enseñanzas de las varias iglesias se nos exhorta a vivir rectamente, a servir a Dios y al prójimo y observar buena conducta, pero en ninguna escritura sagrada encontramos instrucciones prácticas que nos enseñen precisamente cómo seguir los consejos dados y hacernos útiles para el servicio de Dios y del prójimo. Los tratados de filosofía y de moral nos muestran la necesidad de pensar y obrar rectamente, pero no contienen los ejemplos y casos y métodos prácticos para resolver los múltiples problemas de nuestra vida diaria, ni tampoco nos ofrecen ejercicios prácticos con que actualizar nuestras aptitudes y facultades latentes que nos capaciten para vencer los obstáculos de nuestro camino y lograr el mayor grado de utilidad y éxito. Las enseñanzas rosacruces no filosofan ni exponen aforismos ni principios abstractos, sino que presentan definidas leyes y dan especiales instrucciones para aplicar estas leyes en nuestras diarias necesidades. He aquí por qué las enseñanzas rosacruces son muy distintas de las abstractas enseñanzas de las religiones y escuelas filosóficas que se limitan a exhortar a vivir mejor o más dichosamente sin dar definidas instrucciones para el cumplimiento del deseado fin. Son las enseñanzas rosacruces de hoy día una mera refundición de las antiguas enseñanzas de las varias escuelas ocultas? De ningún modo. En muchos libros y enciclopedias se ha intentado compilar las antiguas enseñanzas ocultas sin que hayan interesado más que a los eruditos y a las mentes analíticas que gustan de saber lo que los pensadores, los antiguos, pero sin propósito de acomodarlo al presente estado de cosas. Las enseñanzas han sido evolucionarias en su desenvolvimiento y progresivas en su espíritu. No solamente marchan al compás del tiempo, sino que se anticipan a las necesidades de cada nueva generación y cada nueva raza humana y han trazado entre el torbellino de la civilización un sendero que conduce a la nueva tierra, la nueva vida y la nueva meta que está más allá del horizonte. En todo tiempo, los maestros, instructores y obreros rosacruces han contribuido al desenvolvimiento y progresiva índole de las enseñanzas e instrucciones, y mucho de lo que revelan las enseñanzas se anticipó de algunos siglos a los descubrimientos de la ciencia. Las enseñanzas rosacruces de hoy día tratan de las cuestiones de la vida humana en los modernos tiempos y únicamente se encuentran en las presentes enseñanzas aquellos principios que se enseñaron en el pasado en forma de verdades universales. Nunca perece la verdad, ni se altera la naturaleza de la ley, solo cambia su forma de aplicación. De poco le serviría a las modernas generaciones el estudio de las antiguas enseñanzas en su arcaica modalidad, con múltiples referencias a la aplicación que en aquel tiempo se les dio. Por esta razón, las religiones y escuelas que enseñan los antiguos principios filosóficos
de India y otros países orientales sin adaptarlos a las necesidades modernas, no han prestado servicios prácticos, especialmente en el mundo occidental. Es preciso creer en la reencarnación para dominar las enseñanzas y principios rosacruces. A nadie se le exige que crea en ningún principio abstracto ni concreto para recibir las enseñanzas y beneficios de la Orden Rosacruz. En efecto, procura la orden que los miembros se abstengan de creer en nada por fe ni aceptar principio alguno antes de que se haya demostrado su verdad. La doctrina de la reencarnación explica muchos misterios de la vida, pero ningún Rosacruz ha de creer en ella a menos que haya comprobado por personal experiencia su verdad. Aparte de esta doctrina, las demás enseñanzas de la orden son tan auxiliadoras y de tan lógica y razonable presentación que el estudiante puede prescindir de la doctrina de la reencarnación sin merma de su adelanto. Al estudiante de las prácticas enseñanzas rosacruces no le importa si es o no verdad la doctrina de la reencarnación. Las escuelas que insisten en que se ha de creer en esta doctrina coartan la libertad de pensamiento del estudiante. Creen los rosacruces que el hombre procede de un animal y que si no vive rectamente renacerá en forma animal. Los rosacruces no enseñan tan extraña filosofía. Saben que el alma humana siempre progresa hacia un cada vez más alto nivel de pureza de pensamiento y nunca retrocede ni retrógrada. Por lo tanto, es imposible que el alma humana renazca en forma animal. Tales enseñanzas son reminiscencias de antiguas supersticiones y fácilmente las refutan las revelaciones científicas y cósmicas. El hombre puede recibir varios modos el castigo de sus transgresiones, pero el castigo le capacita para purificarse de sus malas tendencias y ascender a más alto nivel. La reencarnación del alma de un pecador en un animal podría servirle de castigo, pero no contribuiría a su evolución y desenvolvimiento espiritual. La cósmica voluntad de Dios no castiga al hombre por sus pecados, sino que al castigo acompañe el deseo de que se enmiende y perfeccione. Por lo tanto, la regresión del alma, según indica la pregunta, sería el fracaso del verdadero propósito de los principios cósmicos. He leído en algunos tratados de ocultismo que existen en el universo cierta clase de entidades llamadas elementales o espíritus de la naturaleza que habitan en los bosques, montañas, cataratas, ríos, etcétera, y se denominan gnomos, hadas, sílfides, náyades, ondinas, salamandras, etcétera. Dicen algunos autores que estos espíritus elementales pueden infundirse en cuerpos humanos y esclavizar a los posesos o afectar su vida. ¿Qué dicen sobre el particular los Rosacruces? De entre las principales escuelas ocultistas y metafísicas de Oriente y otros países, solo dos incluyen esta fantástica teoría en sus enseñanzas. Tan atractiva y seductora fue para algunos lectores occidentales de la literatura oriental que la aprovecharon como excelente base de la propaganda llamada del temor, muy a propósito para escribir numerosos libros
cuyos autores insinúan que todos han de temer la influencia de dichos elementales, pero que al propio tiempo han de saber que hay fórmulas y métodos para alejarlos y atraer a los buenos espíritus. Nada dicen tales libros de cómo uno puede protegerse contra los elementales, pero siempre se insinúa que por medio de ulteriores informes o la adquisición de otros libros se puede obtener el eficaz conocimiento protector. A esto se le puede calificar de colmo del mercantismo con los seductores anuncios en la bibliografía mística de Occidente. Saben los Rosacruces que cuando Dios creó al hombre como la suprema manifestación de su propia conciencia, no creó otras menores expresiones de conciencia con el poder y la facultad de esclavizar arbitrariamente al hombre, su más perfecta criatura. Saben los Rosacruces que Dios ha dado al hombre una parte de su propia conciencia protectora y que la mente y la voluntad del hombre, como la mente y la voluntad de Dios, pueden proteger y protegen al hombre contra toda tentación y natural peligro que le amenace, y que ninguna clase de seres inferiores tienen ni el poder ni la facultad de esclavizar a un ser humano, ni aun de influir o perjudicar el normal y natural curso de la existencia humana. Si así no fuera, sería la vida tan ilógica, las leyes de Dios tan falsas y anárquicas, y los principios de la naturaleza tan azarosos y tornadizos, que no habría necesidad de estudiarlos para conocerlos y aplicarlos, ni tampoco sería necesario esforzarse en hallar fórmulas y métodos para protegerse contra estos invisibles espíritus elementales, pues de nada servirían nuestros esfuerzos contra su invisibilidad, diminutez y místicos poderes para vencernos y yugularnos. Tan solo los ignorantes y supersticiosas mentes de unos cuantos países orientales y la supina ignorancia y credulidad de los aficionados a las fantasías populares de Occidente pueden admitir semejantes teorías, y hemos de mirar con sonrisa de tolerancia a los pocos autores que convierten tan temerosas ideas en métodos y procedimientos para llenarse los bolsillos. Bueno, esta pregunta sí estuvo, como dicen los chavos, y decía uno en la antigüedad, bien picuda, y la respuesta estuvo mucho más. Cada quien tiene su propia respuesta y creencia hacia esta pregunta. La respuesta es dada de acuerdo a los principios rosacruces que se estudian. Soy Eloy Bertelli, su servidor. Hasta la siguiente cápsula.